todos mis connacionales hermanos dentro y fuera de nuestra amada República Venezuela. ¡Wow! Con mucho orgullo cada vez que nombro mi patria Venezuela. Me siento cada día más identificado con ella y con un espíritu de lucha libertario que se engrandece cada día más y con el inmenso deseo y anhelo que tenemos la gran mayoría del pueblo venezolano, los venezolanos de bien, amantes de la justicia y de la libertad, de hacer de esta nación el ejemplo, el reflejo, el testimonio, la vitrina para la América entera y el mundo, que logró alcanzar patria grande, que logró alcanzar la justicia y la libertad, para que no solamente poder siempre decir Venezuela y los venezolanos primero, sino también poder expresar que estamos del lado del bien y somos muchos para poder darle un parado a las organizaciones criminales transnacionales que han pretendido seguir avanzando y desestabilizando a nuestro pueblo de la América y lógicamente a Venezuela. Eso mucha gente estamos dispuestos a darle un parado definitivamente y en eso estamos trabajando. Quien les habla, José Contreras, a través de MCN TV Internacional y de Noticias Venezuela Blog Pop con tecnología Blogger. Y por eso siempre te invito a que nos acompañes, no solamente a través de estas redes, que también tenemos nuestra emisora de radio para que escuches todo esto y te puedas también elevar en espíritu en la buena música que nos da paz también y nos une a los pueblos desde luego. Pero también gracias a la plataforma de Sigatoca TV y todas sus plataformas que retransmiten todo este material y que han sido unos grandes aliados en este gran caminar, así como la gente de www Siempre Venezuela, siempre allá desde el Atlántico hasta la Guajira y el norte de Santander colombiano. Todo ello que va hasta inclusive a las islas de Aruba, Curazao y en el mundo entero que nos ven permanentemente. Este proyecto comunicacional del Movimiento de Salvación Nacional, MCN Venezuela, MCN Internacional, Humanista y Republicano. Hemos llegado al cierre del mes de junio, ya a inicio del mes de julio, séptimo mes del año, y entramos en la recta final del año. Y mucha gente se pregunta en qué hemos avanzado en lo que había anunciado como inicio de esta entrega de análisis y opinión. Pues yo voy a decir algo con toda la responsabilidad, la objetividad y la coherencia que me ha caracterizado en todo este largo caminar de este gran proyecto comunicacional, pero también al frente del Movimiento de Salvación Nacional y acompañado de hombres y mujeres de una gran valía, siempre mostrando su carácter íntegro y leal a esta patria. Sí hemos avanzado. No solamente se ha caído las caretas y el descubrir quiénes son los que apuestan al mal. Reconocido el narcorrégimen del usurpador Nicolás Maduro Moro y toda sus cortesanos de cómplices de la desgracia de esta Venezuela, quien ellos han tratado de devastarlos. Hubo en el humor venezolano que en estos días, con relación al tema del huracán que se acercaba, que a la final, gracias a Dios, se debilitó, pero el humor decía que se debilitó porque no tenía nada que devastar en Venezuela, porque ya lo había hecho el régimen, primero del innombrable Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro Moro. Hasta una realidad en el fondo es. Pero no han podido con todo, porque no han podido devastar a los hombres que tenemos principios y valores bien establecidos. Lamentablemente hay algunos que se achinchorraron, algunos que se empantuflaron y están calladitos, tanto dentro como fuera del país. Y lo hablo al sector no solamente político, aquellos académicos, intelectuales, que mire, parece, y voy a hacer un inciso allí, académicos e intelectuales que en el mundo, me refiero al mundo en el continente americano, de nuestro continente americano, esos valores se callaron, chicos,
se callaron, ¿no? Y por eso estos incultos, ¿no?, criminales de estas organizaciones transnacionales, bajo su formación comunista, socialista, que viene de las entrañas de sus principios de Carlos Marx y las teorías que fueron abandonadas, porque ya ni siquiera el principio de Carlos Marx, sino ir el bien del hombre por el hombre, no, nada de eso, sino la destrucción del hombre por el hombre, que fueron lo que aplicaron estas organizaciones criminales transnacionales, que lograron su propia concepción ideológica trasnochada desde el foro de Sao Paulo, y por eso emprendieron este empuje criminal en América toda, y ante el descuido y el debilitamiento de las democracias, más que todo de los demócratas, que se distrajeron, en solo hacer desastres en la administración pública, sin políticas públicas claras, sino corrupción, politiquería, demagogia, populismo, y fueron descuidándose y fueron abandonando al grueso de la población de todos nuestros países de la América, y vamos al venezolano como caso ejemplar, como ejercicio, mejor dicho, de que abandonaron durante el gran periodo de la famosa Cuarta República, la democracia en los últimos 20 años, se dedicaron a la corrupción y daban la sensación de que había todo en Venezuela, pero era una burbuja de mentiras, y había que hacer un ejercicio de recordar cómo cayeron los bancos, cómo la economía se iba, y se estaba anunciando, y no se aprovechó de la siembra del petróleo, aquellas célebres palabras de don Arturo Julio Preti, y en verdad no se dio a la tarea de preocuparse por ello, pensando en las futuras generaciones, no. Pensaron en ellos, en sus bolsillos, en su riqueza, y muchos de ellos, óigalo bien lo que voy a decir, muchos de ellos acabaron fracasados y sin nada, ya la mayoría muertos, pero los pocos que andan por ahí ya como viejitos, quebrados, sin recursos. Uno que otro que supieron garantizar de lo que se robaron del Estado, garantizar su vejez, pero no dejaron algo verdaderamente digno, sin tomar en cuenta que había hombres realmente muy serios, con una visión bien clara, honorable, pero que ellos quedaron apagados en pensamiento y obra. Y por ello, es lo que está pasando ahora. El silencio de los buenos es el que ha permitido que el mal siga avanzando. Es realmente ahí donde se radica todo. Y por eso los llamados de reflexión que permanentemente hago desde acá. Algunos dicen, bueno, pero es que es hablar y hablar. No, hablar y hablar no. Tenemos que sembrar, primero que todo, la identidad de nuestros venezolanos, que se identifiquen con nuestro país y no pierdan verdaderamente ese sentimiento nacionalista, y más sobre todo los que están afuera. Porque los que están adentro están viviendo bajo una situación muy lamentable que siempre le he llamado, a través de una ingeniería social que el régimen desde el innombrable supo aplicar, una ingeniería social que llevó definitivamente a una neurosis colectiva que permitió que hubiese niveles de sumisión altamente elevados, y por eso no hay reacción. En los tiempos que hubo reacción, ¿verdad?, pues el régimen supo calcular todo ello para poder contrarrestarlo, y hoy en día no reacciona, simplemente como va viviendo, como va viendo, ¿no? Y por eso se perdió la calle, tomado también, sumado a eso, al fracaso inminente del famoso G4, de la MU, el Frente Amplio, o también llamado Plataforma Unitaria, que por cierto, deberían aclarar esa situación, porque supuestamente es una plataforma unitaria, ¿no?, que ahora se llama, ¿no?, y que sustituyó al Frente Amplio y a la famosa MU, ¿no?, a la Mesa de la Unidad. Pero resulta que todavía por ahí hay grupitos del famoso Frente Amplio. No sé cómo llamarán ellos en su entorno esa división donde no hay unidad, definitivamente. Sino está sobre la mesa los intereses personales, el personalismo, como decía don Pedro Eliezer Isturrieta, el personalismo que tanto ha hecho daño por más de 2 siglos en Venezuela, y que todavía se reafirma cada día más. Quítate tú para ponerme yo, es la visión, y no me interesa lo que pase abajo. Y bajo una burbuja de mentiras siempre vienen a decirlo todo, y tratan
de seguir manejando a un pueblo que ya que ha despertado, pero que también necesita que lo impulse un nuevo liderazgo, una nueva vocería, con un nuevo propósito, con una nueva propuesta que permita ver más allá de ese horizonte oscuro que presentó esta gente, tanto del narcorrégimen como la clase capitulante de un sector de la oposición venezolana, que voy a hablar un ratico, un poquito más adelante, pero quiero venirme al tema de la visita, y voy a sellar el tema de la visita de Jen Story, que por cierto, a partir del día de ayer dejó de ser el embajador para Venezuela, volvió a su cargo original, que es el encargado de negocios, porque le nombraron ya un embajador a solicitud inclusive, oiga bien, de gente que no tenía que ver, que supuestamente está ligada al régimen que está ligada a Biden, pero de los regímenes como el caso de Petro y el caso de Nicolás, que cambiaron a John Biden, perdón, cambiaron a Jen Story y le nombraron ya a otra persona para que haga las diligencias como tal. Por cierto, me dijeron por allí que Petro fue muy claro: yo no quiero ver ese señor en Colombia. Esas fueron las palabras de Petro, una más, una menos. Lo cierto fue que vinieron a Venezuela, se reunieron con el interino virtual, simplemente un saludo a la bandera, porque, repito, el interino virtual no tiene ni estructura de gobierno, no tiene fuerzas armadas, es decir, un gobierno que colectivo, colegiado, totalmente contra la inconstitucional, pero ahí está. Y ahora se está metido en problemas porque Petro sigue mencionando Monómero con toda la intención de meterle manos a Monómero, con quien estará de acuerdo con Nicolás Maduro Moro, y dejará por fuera no solamente al interino, sino que va a dejar por fuera a todos los que ya comieron bastante y desangraron a Monómero. Y sin embargo, como estrategia, por ahí enviaron a la PREA y a todo ese grupito para tirar enlaces, para hacer puentes con Petro, pero todos sabemos que Petro no los va a querer ni pintura, y lo único bueno de allí es que va a sacar a todo el G4 que bastante comió, como el filósofo del Zulia, Ramos Ayú, Borja, todo ese combo que corruptos, que no quedará en vano, eso sí, porque quienes nos hicimos parte de denunciar ante la Fiscalía General de Colombia los actos de corrupción que se llevaron en Monómero, nosotros no vamos a abandonar esa lucha hasta sacar y descubrir a que cumplan penalmente todos esos delincuentes en ellos, lo que cometieron. Vuelvo con el tema de Jen Story. Llegó aquí, por cierto, no se reunió con la plataforma unitaria, no estaba en agenda, los dejó por un lado. Algo detrás de eso hay. No hay credibilidad en ellos. Al buen entendedor, pocas palabras. No hay credibilidad en ellos y por eso no los incluyeron en la agenda. Por eso es que yo sigo insistiendo en el nuevo liderazgo. Le he llamado a los sectores que estamos del lado correcto de la historia. No me voy a cansar de llamarlo. Pongámonos de acuerdo. Dejemos los intereses particulares por un lado y que priven nosotros Venezuela. Si bien es cierto que ellos van a tener una parodia del tema de las elecciones primarias para una elección candidatural, es un tema de ellos. Solo nosotros, si verdad queremos una unidad de propósito para liberar a Venezuela, tendremos que mostrar nuestros músculos. Se lo decía un gran amigo. Ellos armarán su trampa o sus grupos para poder llegar allá y seguirán creando una sensación que representan la oposición venezolana ante el fracaso inminente que han tenido y que han podido convenir más bien con el régimen para mantenerse allí. A mí sinceramente no me brinda ninguna confianza el Omar Barbosa, porque él ha sido corresponsable de esta desgracia y de paso representa los intereses de Manuel Rosales, el filósofo del Zulia. Pero también puedo decir algo bien claro: nosotros no estamos cerrados, ¿no?, a darle una patada a todo el mundo, porque la justicia tiene que prevalecer y no los intereses de nosotros. Pero nunca quedaremos convencidos de que ellos son parte o responsables de esta desgracia. Seguimos convencidos de ello y lo seguimos demostrando cada día. El régimen, pues entonces llegó definitivamente, ya para cierre,
John Story, habló de sus presos, los presos norteamericanos. No hubo avance en nada de eso. Habló del tema del petróleo, yo lo dije en estos días. Definitivamente por ahí cuesta un poco que ellos puedan levantar la industria si no hacen esa gran inversión. Y ahí está parado la visita de él y definitivamente no hubo nada. Lo que sí es triste es que Estados Unidos, la administración de John Biden, haga el juego con el régimen y haga el juego con Juan Guaidó. El doble discurso, como lo dije en el día pasado. Mientras tanto, nuestros presos políticos siguen las torturas, porque miren lo que pasó con la Bachelet, quien envió una comisión para inspeccionar el SEBIN allá en el helicoide y en Boleíta el DGCIN, y no le permitieron el acceso. ¿Por qué no le permiten el acceso? Porque son los dos centros principales de tortura del narcorrégimen, y ya saben ellos muy bien que aquí los delitos de lesa humanidad se siguen cometiendo día a día, y por ellos ellos nos van a abandonar, porque esa es la parte fuerte represiva del narcorrégimen. Y no sé hasta qué tiempo siguen entendiendo algunos que la vía es conversar con ellos. Yo sigo diciendo siempre que la historia tiene que juzgar a quienes saben lo que está pasando en Venezuela y lo sabían anteriormente, y lo único que hicieron fue desviar su mirada hacia otra parte, hacia otra dirección. Ellos serán también corresponsables de la desgracia de las muertes del día a día en el pueblo venezolano. Y finalizo con la entrega que había prometido de nuestro pabellón, de la identificación nacional. Hoy tengo el escudo de Venezuela, nuestro escudo de Venezuela, que nuestro director debe colocarlo allí. Las armas de Venezuela fueron adoptadas en 1836 y modificadas por la última vez el 15 de abril de 1953. El escudo lleva los colores del pabellón nacional en 3 cuarteles. El superior izquierdo, que representa el manojo de mieses con 20 espigas, que deben ser 22, tantas como estados tiene la República, sobre el fondo rojo. El superior derecho, sobre el fondo amarillo, lleva armas y el pabellón enlazado. El tercer cuartel es azul y contiene el caballo indómito blanco sobre el terreno verde. El escudo está coronado por 2 cornucopias cruzadas como emblema de la abundancia, y el rodeado por una rama de laurel y otra de palma atadas con cinta, que llevan los colores nacionales, en la que se lee en oro las siguientes inscripciones: 19 de abril de 1810, independencia; 20 de febrero de 1859, Federación, República de Venezuela. La inscripción original decía libertad; 19 de abril de 1810, 5 de julio de 1811. La inscripción original decía libertad, la misma que se ha perdido inclusive en el léxico de los políticos de hoy. Libertad debe ser la palabra principal que debe prevalecer en todos y cada uno de los venezolanos que amamos esta gloriosa patria. Esto ha sido una entrega del saber y el emprendimiento y el conocimiento para poder que tú no pierdas la identidad y el amor a la patria por la cual te debes entregar. Y recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hasta la próxima entrega. Mira, ama este país, lo más grande y más hermoso, su justicia y su libertad. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima entrega.